Llevo unos días teniendo una crisis creativa bastante intensa. Ninguna idea para vídeo me parece lo suficientemente buena, así que tras mucha reflexión y meditación viendo ponencias de metafísica en YouTube, he llegado a la conclusión. ¿Por qué no hago un vídeo sobre las dos grandes pasiones de mi vida? Estas se tratan ni más ni menos que de JoJo's Bizarre Adventure y las mujeres de mediana edad. Así que he decidido traeros un recuento de las mejores madres de esta obra. Voy a puntuar según lo buenas madres que sean, su importancia para la trama y voy a intentar mantener mi cerebro de reptil a raya y no dejarme guiar mucho por el aspecto físico, ya que si no, la ganadora del primer puesto sería obviamente Enyaba, ya que es la que está más buena de todas con diferencia. Pero bueno, dudo que cumpla con esto. Así que sin más dilación, empecemos con esto. Ah, por cierto, habrá spoilers del manga, aunque siendo sinceros, ¿a quién le importa la parte 8? ¡Hola! ¡Me pican los cocos! Las peores MILFs de esta obra son las del universo Steel Ball Run. Voy a poneros un ejemplo con Kato Higashikata, la madre de Yobin y los demás Higashikata. Ella ayudó a su hijo a cargarse a su hermano mayor. Metió a su hijo en el maletero, lo mató y luego escondió el cuerpo. ¿Qué clase de madre expondría a su hijo de 10 años a eso? Y todo con la excusa de que es para ayudar a que su hijo no contraiga la enfermedad de piedra. Como si fuese una excusa válida. Para empezar, ¿por qué tendrías hijos sabiendo que tendrían una enfermedad terminal de rocas y la única cura sea matar al primogénito? ¿Por qué montarías todo ese pollo en vez de simplemente adoptar? Es por eso que los matrimonios entre primos no tienen hijos. No cuesta tanto hacer la marcha atrás. Así que todas las madres de este universo son las peores con diferencia. Oh my God, it's Albert Einstein! It's Albert Einstein! Oh my God, it's Albert Einstein! Oh my God! Dude, you're Albert Einstein! I'm sorry, what do you want? You're Albert Einstein! La segunda peor madre de la obra es la madre de Giorno Giovanna. Pasaba olímpicamente de él, mientras que dejaba que su marido le pegara. En la parte 5, Giorno tiene 15 años, y el hecho de que tu hijo a esa edad esté por ahí robando, matando a cabos de la mafia y asumiendo el cargo de la organización criminal más grande del país, después del gobierno de Berlusconi, claro, a esa edad, no habla muy bien de ella como madre. Mientras pasaba todo esto, no le hizo ni una triste llamada a su hijo. Pero lo más increíble con diferencia es en qué momento le pareció buena idea quedarse embarazada de un vampiro metrosexual con complejo de Dios. Es que hay que ver para creer. Oh my God, it's Super Mario! Super Mario, bro! Hey, Super Mario! Oh my God, man! Super Mario, man! Oh my God, man! Mario Kart, man! En el puesto número 5 tenemos a Holly Cuyo. Esta MILF era muy dulce y era la única que veía en la bondad de Yotaro. No le he puesto tan alto porque es el único personaje que no pudo soportar a su stand. Esto era penoso. Hasta un perro y una rata tenían a su stand, sin ningún tipo de problema. ¿Qué digo? Hasta hay una espada que tiene un stand. Pero lo salvo porque está buena. Está tan buena de hecho que hizo que Kakyoin decidiera acompañar a los Crusaders. Y si de algo me fío es del buen gusto que tiene Kakyoin. Tomoko Higashikata es una madre soltera fuerte e independiente que tira a ella sola de su familia hacia adelante. Tiene una fuerza sobrehumana. Tan solo mirad cómo dobla la puerta de ese coche con la cabeza de este tío. ¿Vosotros sabéis cuánta fuerza hace falta para hacer eso? Yo no lo sé calcular de forma precisa, porque soy de letras, pero diría que entre un cojón y medio. Además, el único personaje de la obra que ha sobrevivido a que le hagan un donut. Lo que ya no mola tanto es que rompió un matrimonio feliz y hizo que su hijo creciera sin una figura paterna. Eso no es muy gamer de su parte. Wow, it's so pretty up here. Shinobu es una de las MILFs que están más buenas sin ningún tipo de duda, aunque no es muy buena madre. Se casó con su marido simplemente porque le hizo un bombo. Ella no trata muy bien a su hijo, ya que lo culpa de su matrimonio fallido. Es verdad que luego se enamora de su marido, pero es Kira. Literalmente se enamora de un asesino serial con una fijación muy fuerte hacia las manos. Pero la perdono por el pedazo de poto que se carga. Los dioses del Olimpo me han donado. En el segundo lugar tenemos un empate entre dos MILFs de la parte 2. Empezando por Shishikyu, quien ya es muy guapa en la parte 2, cuando la vemos en la parte 3, a sus 60 y pico de años, se vuelve la waifu definitiva.
Sin embargo, a veces se pasa de dulce. Perdona a Joseph después de serle infiel. Y además adopta un bebé invisible que su marido trae tras un sospechoso viaje a Japón para ver a su hijo ilegítimo. Esta mujer es un santo, y de seguro que duerme en una cama mucho más cara y mucho más cómoda que la tuya. La otra es Lisa Lisa. De ella solo tengo que decir que está muy buena a la joven edad de 50 años, y que reparte hostias como panes. Habood, 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 Habood a baby, Habood, Habood a baby, Habood a baby, Habood, Habood a baby, Habood, Habood. En el puesto número 1 tenemos a Irina Joestar. Esta es la waifu más infravalorada de la obra, cuando es la mejor por muchos motivos. Es la afortunada de darle a Dio su primer beso y salvar a Jonathan de una muerte segura. También rescata a un bebé de un barco en llamas naufragando en pleno Atlántico. Es fucking épica. Luego, en la parte 2 vemos cómo acoge al amigo negro de su nieto. Esto habla muy bien de ella, ya que todas las abuelas de los años 30 eran extremadamente racistas. De hecho, a mí me da miedo presentarle a mi abuela a mis amigos marroquíes y estamos en pleno 2023. Así que esto le da puntos extra. Además, mirad qué bellezón. Ya dicen que cuanto más arrugada la pasa... Espera, eso queda muy raro. Olvidadlo. No soy tan básico, lo juro. Hay muchísimas otras cosas que me gustan. Incluso os puedo hacer un top dentro de este top, jugando con el meta. De verdad que no intento blanquear mi imagen ni nada. Así que vamos con ello, va.